Hoy te traigo esta idea para que puedas elaborar lindas pulseras en macramé con flores de mostacillas. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es quemar y afilar las puntas de los hilos en uno de los extremos. Ahora voy a pasar un balín, en mi caso de 3 milímetros. Y aquí en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien. Y luego voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar el extremo de los hilos para quemar y afilarlos. Voy a pasar a través de estos dos hilos 5 cuentas doradas o balines dorados. En mi caso voy a utilizar de 4 milímetros. Voy a dejarlos listos para utilizar más adelante. Voy a tomar una hebra de hilo de 130 centímetros, la cual voy a doblar por el centro y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Voy a pasar esta hebra de hilo por debajo de los hilos centrales de la pulsera. Voy a empezar a realizar el tejido. Tomo la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la paso por encima de los hilos del centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar a su vez por debajo de la intersección de los hilos. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales. El de la derecha lo paso por encima de este y a su vez lo saco por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita. Voy a alar y apretar. Nuevamente paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando esta P, el de la izquierda por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos, por la orejita voy a alar y apretar. El de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando esta Q, el de la derecha por encima de esta, por debajo de la intersección de los hilos, saco por la orejita, halo y voy a apretarlo muy bien. Voy a continuar repitiendo exactamente este mismo tejido hasta completar el largo total deseado. En la parte de arriba te comparto un video donde te explico esta técnica de manera mucho más detallada paso a paso. Más o menos cuando haya completado 4.5 centímetros voy a incorporar la primer cuenta o balín dorado y en los hilos anudadores voy a pasar en cada uno de los hilos 3 cuentas de mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8. El centro de la flor va a ser el balín dorado y las mostacillas van a ser los pétalos. Voy a unirlo entonces y aquí voy a realizar nuevamente un nudo plano, iniciando el tejido por el lado derecho. En este primer tejido es importante que siempre organicen muy bien las cuentas para que la flor quede bien. Y continúo entonces con el tejido hacia el lado izquierdo. Aquí completo entonces un nudo plano completo, voy a realizar otro nudo plano completo. Recuerden que está formado por un tejido hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Aquí voy a incorporar entonces nuevamente otro balín y voy a realizar la segunda flor. Entre cada una de las flores siempre voy a realizar 2 nudos planos completos. En total voy a realizar 5 flores en toda la pulsera, pero ustedes pueden adaptar este diseño y realizar la cantidad de flores que ustedes prefieran.
Y cuando haya completado las 5 flores voy a finalizar el tejido con la misma medida que realicé en el otro lado de la pulsera. Aquí ya está listo, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Ahora le voy a dar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera y listo. Para que ustedes se guíen con la medida, en total la voy a dejar de más o menos unos 13 centímetros. Como pueden ver, el tejido de cada lado es de 4.5 centímetros más o menos. Igualmente ustedes pueden basarse en esta medida para realizar la medida que ustedes necesitan o que quieren realizar para su pulsera. Ahora para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano, tomando una hebra de hilo de 20 centímetros, doblando una de sus puntas y ubicándola de esta manera. Voy a empezar a enrollarla dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. Arriba les dejo y les comparto un tutorial donde les explico esta técnica de manera detallada paso a paso. Cuando haya completado todas las vueltas voy a pasar esta punta del hilo por esta orejita que se forma y voy a empezar a alar ambas puntas de los hilos. Voy a ajustarla y aquí voy a cortar estos hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, miren, me encanta cómo se ve esta linda pulsera. Van a poder jugar combinando los colores que ustedes más prefieran. Y si quieres comenzar un emprendimiento de bisutería y accesorios, tengo un curso donde te enseño desde cero cómo crear tu propia marca e iniciar un negocio que es muy rentable. Abajo te comparto en la descripción de este video el link para que vayas y leas más sobre este curso. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.